Viva la electricidad que nos permite usar el Internet. Vivan los electrones, los protones y los neutrones, que son los bloques fundamentales de todo lo que existe en el universo. Viva Maxwell y el electromagnetismo. ¡Viva México! Esto es la banda magnética, y con ustedes, yo soy su doctor autonombrado, el Dr. Darkness. Y esto es el especial del Día de Independencia de México. La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. No, Patricio, el 5 de mayo no es el Día de Independencia de México. Chistes tan malos que dan miedo. Y para festejar el mes patriótico de nuestro México mágico, hoy hablaremos de un tema que suele surgir respecto a estas celebraciones. Solo les recuerdo mi opinión sobre el patriotismo, no es más que una mentira útil. Dicho esto, nunca falta uno de los argumentos más repetidos por algunos sectores en España, que es que la conquista de México fue beneficiosa, y que los descendientes de las culturas indígenas deberían agradecer los avances que trajo la colonización. Es decir, no solo fue bueno que nos colonizaran, sino que lo deberíamos agradecer. Ahora eso sí es un chiste. Esta visión plantea un debate sobre la moralidad de la conquista, las intenciones detrás de la colonización y las consecuencias para las civilizaciones nativas. Para explorar esta perspectiva, es importante examinar los aspectos contradictorios de la conquista y la supuesta civilización que los españoles trajeron al Nuevo Mundo. Aunque es cierto que la llegada de los españoles trajo consigo ciertos avances tecnológicos, como el uso del hierro, el caballo y otras innovaciones, es innegable que la conquista no fue un acto altruista. Los conquistadores que llegaron a América no venían con la intención de mejorar las condiciones de vida de las civilizaciones nativas, sino más bien, lo hicieron para explotar los recursos naturales y obtener riquezas. Hernán Cortés, el líder de la expedición que derrotó al Imperio Azteca, buscaba oro, poder y tierras para la corona española. En este sentido, cualquier cosa buena que los españoles trajeron fue una consecuencia colateral de sus verdaderas intenciones, el saqueo y la dominación. Este aspecto mercantilista de la conquista revela que el avance que se le atribuye no fue el resultado de un proyecto civilizador, sino una consecuencia accidental de un proceso de dominación. Además, si bien es cierto que los españoles no exterminaron sistemáticamente a los pueblos indígenas como lo hicieron los británicos en Norteamérica, esto no significa que su trato hacia los nativos fuera justo o misericordioso. Los pueblos indígenas fueron sometidos a la encomienda, un sistema de trabajo forzado que en la práctica se asemejaba a la esclavitud. Las comunidades indígenas perdieron su autonomía, sus tierras y muchas de sus tradiciones. Los avances tecnológicos que trajeron los europeos fueron a expensas de la pérdida de otros avances propios de las civilizaciones mesoamericanas. Por ejemplo, los conocimientos astronómicos y arquitectónicos de los mayas y los aztecas, que eran de gran sofisticación, fueron menospreciados y, en algunos casos, destruidos. Así que, aunque la conquista trajo nuevas tecnologías, también aniquiló o eclipsó muchos aspectos valiosos de las culturas nativas. Otro de los argumentos utilizados por quienes defienden la conquista es que los españoles vinieron a civilizar a los pueblos indígenas, liberándolos de prácticas salvajes como los sacrificios humanos. Sin embargo, este razonamiento merece un análisis más profundo. ¿Es realmente superior la cosmovisión europea y cristiana de la época? ¿Qué hace que las creencias europeas de ese tiempo sean más válidas que las locales? En este contexto, es crucial recordar que las sociedades europeas de la época también tenían prácticas que, bajo la luz de los estándares modernos, serían consideradas bárbaras. La Inquisición, por ejemplo, fue una institución que empleó la tortura y la ejecución como métodos de control social, bajo la justificación de mantener la ortodoxia religiosa. Además, el cristianismo mismo ha sufrido una evolución con el tiempo, y muchas de las ideas que dominaban durante el periodo de la conquista han sido abandonadas. Por ejemplo, el secularismo, que hoy separa la religión de la política y la vida pública, era impensable en el contexto de la conquista, cuando la Iglesia
jugaba un papel central en la vida pública y política. Asimismo, prácticas como la subordinación de las mujeres y la homofobia, que eran promovidas y justificadas a través de la doctrina cristiana, hoy en día son ampliamente rechazadas. Incluso las cruzadas y las cacerías de brujas, eventos que costaron la vida de miles de personas, fueron actos de violencia masiva sancionados por la religión. Esto pone en cuestión la superioridad moral de los valores europeos de la época en comparación con los sistemas de creencias indígenas. Es importante también recordar que el cristianismo no es una religión europea en su origen, sino que proviene de Asia, específicamente de la región del Medio Oriente. Este hecho resalta lo irónico de la supuesta civilización que los europeos trajeron al Nuevo Mundo, ya que las creencias que pretendían imponer no eran inherentemente europeas. El eurocentrismo de la colonización se ve reflejado en la forma en que los colonizadores se veían a sí mismos como los portadores de la verdad y la civilización, sin reconocer que su propia cultura también estaba plagada de contradicciones y elementos que hoy serían considerados inaceptables, como el racismo y la misoginia. Esto no significa que las culturas mesoamericanas no tuvieran sus propios problemas sociales. Al igual que en Europa, las civilizaciones precolombinas estaban marcadas por sistemas de dominación entre diferentes pueblos. El imperio azteca, por ejemplo, subyugaba a otros pueblos mesoamericanos, y su gobierno se sostenía mediante tributos y violencia. No obstante, esta realidad no justifica la idea de que la conquista española fuera una mejora cultural. Tanto en Europa como en Mesoamérica existían sistemas de explotación y dominación, lo que nos lleva a cuestionar la idea de que una civilización era inherentemente mejor que la otra. Al final, ambas sociedades tenían fallas significativas, lo que hace que el argumento de la superioridad cultural de los conquistadores pierda fuerza. Un aspecto que debe desmitificarse es la idea de que los españoles eran grandes conquistadores y que los pueblos indígenas eran un ejemplo de resistencia patriótica. La realidad es que muchos de los soldados enviados a América eran prisioneros y personas de baja clase social que no estaban necesariamente preparados para una campaña militar prolongada. Además, la división y el resentimiento entre los pueblos indígenas fueron factores clave para el éxito de la conquista. Cortés, por ejemplo, logró aliarse con tribus enemigas de los aztecas, lo que le permitió aumentar sus números y derrotar al imperio. Esta estrategia fue tan pragmática como lógica, y revela que la conquista no fue solo una hazaña militar, sino también una maniobra política y social habilitada por las divisiones preexistentes entre los pueblos nativos. Y por supuesto, no podemos olvidar el rol que jugaron enfermedades como la viruela, pues más que el que hubiera una mente maestra estratégica. Muchas de las muertes se atribuyen al simple hecho de que los pueblos indígenas jamás habían tenido contacto con este tipo de enfermedades, por lo que tratándose de enfermedades agresivas contagiosas, ante una población que simplemente no tenía anticuerpos para nada parecido, las bajas eran inminentes. Como nota, curiosamente por los mismos métodos de ganadería de los pueblos indígenas, no surgían epidemias como las de Europa, muy ligadas a sus métodos de ganadería. Otra cosa de su cultura, que impusieron por sobre los supuestamente inferiores métodos locales. Uno de los puntos que suelen mencionarse para defender a los conquistadores es que, a diferencia de los colonos británicos en Norteamérica, los españoles no erradicaron a los indígenas. Sin embargo, esta situación no se debió a la misericordia de los conquistadores, sino más bien a la intervención de la Iglesia. Los eclesiásticos de la época razonaron que los indígenas no eran paganos en el sentido estricto, ya que no habían rechazado la palabra de Dios, simplemente no habían tenido la oportunidad de conocerla. Por lo tanto, en lugar de exterminarlos, la misión de la Iglesia era inculcarles la fe cristiana. En este sentido, fue la doctrina de la Iglesia la que impidió un genocidio total, aunque esto no exime a los colonizadores de las atrocidades que cometieron, como la explotación laboral y la destrucción cultural. Sin embargo, la propia Iglesia también debe ser analizada críticamente. Aunque las órdenes religiosas llevaron a cabo labores humanitarias y educativas,
estas acciones no siempre estuvieron motivadas por un altruismo puro. Muchas veces, la Iglesia tenía intereses políticos y económicos que influían en sus decisiones. Por ejemplo, la construcción masiva de templos y la acumulación de riquezas contradecían el mensaje de Jesús sobre la humildad y la condena de la riqueza. Jesús predicaba contra la avaricia y la ostentación, sugiriendo que uno no debería orar en público, ya que esto fomentaba el orgullo, considerado un pecado capital. A pesar de estas contradicciones, la Iglesia jugó un papel importante en la colonización, tanto en su aspecto humanitario como en su papel en la manipulación cultural. Soy polvo de estrellas, descendente de feroces conquistadores y temibles guerreros. Finalmente, otro argumento que surge a menudo en las discusiones sobre la colonización española es la tendencia a desligar a los españoles actuales de las acciones crueles de los conquistadores, lo cual es razonable y acertado. Los españoles contemporáneos no son responsables de lo que hicieron sus antepasados, ya que de hecho, en muchos casos, los conquistadores son también los ancestros de los actuales pobladores de América Latina. Sin embargo, esto también implica que los españoles modernos no deberían tomar orgullo por cualquier cosa buena que se atribuya a la colonización, ya que tampoco fueron ellos los que realizaron esas acciones, sino aquellos ancestros que, viéndolo fríamente, llevaron a cabo actos que no son realmente motivo de orgullo. Si acaso, los únicos que podrían sentirse orgullosos de algunos aspectos serían los católicos, por ciertas acciones humanitarias llevadas a cabo por la Iglesia. Pero esto también es cuestionable, dada la larga historia de abusos, contradicciones y manipulación que la Iglesia Católica ha cometido a lo largo de los siglos. De manera similar, los latinoamericanos actuales tampoco deberían verse como herederos directos ni de los conquistadores ni de las civilizaciones indígenas, ya que la mayoría son mestizos de europeos y nativos, por lo que no pertenecen completamente a ninguno de esos grupos. Además, tampoco somos nuestros ancestros, y si bien el pasado influye en nuestra identidad, no determina quiénes somos ni debe servir como fuente de orgullo o culpa ciega. Aunque es cierto que no somos responsables de las acciones de nuestros ancestros, ni siquiera de las decisiones de nuestros padres, no podemos negar que estas acciones a menudo crean las bases de las oportunidades y desigualdades que heredamos al nacer. El simple hecho de llegar al mundo en una familia u otra puede determinar en gran medida las ventajas o desventajas que enfrentamos en la vida. En este sentido, quizá nuestra responsabilidad como sociedad civilizada y justa no sea ignorar estas diferencias, sino más bien nivelar el terreno de juego para que todos tengan las mismas oportunidades, sin que nadie cargue con las consecuencias de algo que no eligió ni hizo. No obstante, aquí surge un tema incómodo. Si nadie debería sufrir por lo que no ha hecho, tampoco debería beneficiarse de las ventajas que no ha ganado. ¿Por qué una persona debería soportar la pobreza o la marginación simplemente por nacer en condiciones desfavorables, cuando no ha hecho nada para merecerlo? Al mismo tiempo, ¿por qué alguien debería disfrutar de los privilegios de una familia rica o bien posicionada si tampoco ha hecho nada para ganarse esas ventajas? La justicia, entonces, implica no solo reparar las injusticias, sino también cuestionar los beneficios no merecidos que en muchos casos perpetúan las desigualdades. En fin, es importante considerar la identidad de las poblaciones actuales en América Latina. Hoy en día, los mexicanos y la mayoría de los latinoamericanos son en su mayoría mestizos, una mezcla de ascendencia indígena y europea. Esto significa que las poblaciones actuales ya no pueden considerarse exclusivamente indígenas ni exclusivamente europeas. A nivel genético y cultural, América Latina es una región profundamente mestiza, y cualquier intento de trazar una línea clara entre conquistadores y conquistados es, en muchos casos, una simplificación excesiva de una realidad mucho más compleja. Así que, aunque el Día de la Independencia de México celebra la liberación del dominio español, también es una oportunidad para reflexionar sobre las complejidades históricas y los legados tanto positivos como negativos que la colonización dejó en la región. ¡Viva la banda magnética! Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify,
a iHeartRadio y Google Podcast, o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Y recuerden, manténganse eléctricos.